Muy bien. Buenas noches para todos. Hoy vamos a arrancar entonces base teórica del currículum que forma parte del proceso de las asignaturas que ustedes están desarrollando en didáctica universitaria. Que sabemos que ustedes son ya graduados de diferentes carreras, por lo que ya tienen una formación básica, entonces también la tarea es mucho más sencilla para la comprensión. Al menos esa expectativa yo tengo. Entonces, para arrancar, les comento que las clases serán los lunes, como este caso particular del día de ayer que fue feriado, entonces lo estamos dando por única vez martes. El siguiente lunes y los siguientes vamos a tener los encuentros sincrónicos entonces. Sería el 10, 17, 24, y creo que uno más. Para que también podamos conocernos un poco, entonces esta es mi presentación. Como también ustedes pueden ir respondiendo para ver un poco en cuanto a los datos de ustedes. También comentarles que las clases estarán grabadas para las personas que por ahí algún motivo no pueda participar. Entonces mi nombre es Roberto Machuca, tengo 45 años, nací en Itapúa, San Pedro del Paraná. A Asunción llegué en el año 98. La primera carrera que estudié fue Ciencia de la Educación, de la que egresé en el año 2001. Después seguí letras. Me gradué en el 2012. La defensa de tesina, me refiero. A veces uno termina la carrera, pero espera un buen tiempo para poder. La culminación real es entonces la defensa de tesina. Posteriormente yo hice la carrera de letras, como le dije, y después filosofía por último. A la par también de filosofía estudiaba maestría en educación y por último didáctica, también como ustedes lo están haciendo. La diferencia es que en ese entonces era presencial. De momento tengo asignaturas que también estoy enseñando en la facultad, entre filosofía de la religión, filosofía de la naturaleza, teoría y práctica de la investigación. Tengo lógica, lógica y filosofía también en otra carrera. Y desde este año también soy el director general del Colegio Experimental Paraguay-Brasil, que todavía soy muy nuevo en ese ámbito del febrero del presente año. Y también soy docente de educación media y tercer ciclo. Así que estoy en los niveles que uno por ahí comienza siendo docente de instituciones así donde se enseña solamente a nivel medio, y después la aspiración también para enseñar en la educación superior. También ejerzo la función de docente investigador. Hace un año justamente hacíamos una investigación sobre la motivación de los estudiantes que estudian didáctica, porque en principio llamaba un poco la atención de que uno estudia para otra carrera. Hasta se puede, pues, pensar que en ningún momento tendría la idea de enseñar, pero finalmente encuentro también que es una salida importante, como creo que ustedes sabrán explicar mejor esa parte, ¿verdad? ¿Por qué me pongo a estudiar didáctica universitaria? Que no es la consigna nuestra, pero es importante también pensar, así, reflexionar sobre el punto. Siento que la función docente se basa especialmente en la reflexión, y más todavía en el ámbito que ustedes van a incursionar. Y si ya incursionaron, también una forma de aumentar un poco la hoja del currículum, y más todavía cuando es la una, entonces existe esa garantía que a mí al menos me parece que es muy importante la labor que están cumpliendo. Entonces esa es la parte de presentación. Ahora, si tiene algún comentario o pregunta inicial, podemos ya responder antes de entrar en el contenido.
¿Usted tienen delegado, delegado? Entiendo. Está bien. Nuestra comunicación, solo que ahora mismo no pudo ser porque hubo algunos desajustes, entonces no pudimos todavía así tener de pleno lo que es la plataforma. Pero yo agregué algunas informaciones que en la semana voy a completar para que también ustedes puedan tener a disposición tanto la parte de contenido como también la tarea de cada clase. En cuanto a la tarea, al menos vamos a hacer en forma así ligera, vamos a decirle. Estoy pensando en un cuestionario por cada unidad, que no sea muy extenso. Autocorregible también para que ustedes puedan tener una mirada mucho más rápida de lo que es su proceso. Y un trabajo final que puede ser eh, una pequeña prueba, un poco más extensa, entonces de acuerdo a eso vamos a ir trabajando. Sí, a ver, Daisy. Perfectamente. Sí, nosotros justamente le estaba diciendo eso, que los lunes será nuestra clase y hay que ver si eso hay que conversar, si le conviene a usted de 18 a 19, 18:30 a 19:30, la parte sincrónica, ¿verdad? A veces va a pasar un poquito más, a veces menos, dependiendo de nuestro desarrollo y también la comprensión de lo que se propone. Pero en realidad no son clases muy extensas. Eso hay que hablar con Natalia Ayala, que tengo entendido que es la delegada. Entonces a mí me gustaría por lo que sea 18:30, 19:30 o un poquito más. A veces pasamos un poquito, tenemos ese tiempo, ese espacio para poder explayarnos. 18 horas muchas veces es un poco lo que trabajan, les cuesta de llegar, por ejemplo, entonces ponga consideración, ustedes me pueden responder más adelante. Todo bien, sí, sí, está bien, cada estrategia podemos aplicar. Al menos yo no tengo dificultad en agregando a la persona que solicitan, porque estoy acostumbrado con 60, 70 alumnos con lo de psicología, al menos que son esa cantidad, sin problema. Sí, 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 sí. Los trabajos en mi caso van a ser todos individuales, pero va a ser así, trabajo ligero, como le estaba diciendo. No son trabajos extensos. Más bien vamos a hacerlo dentro de la plataforma ya y en lo posible que sean autocorregibles, en formato ya de cuestionario. Entonces cada parte vamos a ir finiquitando en ese sentido. El, no sé si me hiciste otra consulta.
La asistencia me gustaría, como las clases están grabadas, en la medida de lo posible ustedes van poniendo su presente ahí. Automáticamente con el nombre sale eso. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden poner presente. No hay inconvenientes. No soy fanático de la asistencia, pero para lo que hubiera lugar es importante. Sí, Paola. Buenas tardes. Sí, sin problema. Sin problema. Y el tiempo cuando entra en lo que es lo que le va a limitar un poco, pero no, así no es para complicar en ningún sentido. Solamente para medir la disciplina del futuro docente universitario, nomás lo que también trabajamos de esa manera. No, suele habilitarse así por un periodo. Por ejemplo, este trabajo uno se puede habilitarlo, no sé, jueves o viernes hasta el domingo. Pero no es que ustedes lo van a tener tiempo de completar, porque una vez que entren, también tienen un tiempo que tienen que usar ahí para poder entregar. Si no, automáticamente se acaba el tiempo y ya no pueden completar. Una vez que entren. Sí, sí. Sí, en realidad es una solicitud que ustedes me están haciendo y creo que no habría problema. Yo no pensé así, pero escuchándoles siempre también se puede cambiar de parecer. Es como también para ayudar a los que tienen poco tiempo. No hay problema, sin problema. Y espero también eso del grupo. Veo que son bastantes. Y también, como ustedes saben, cada trabajo, por ejemplo, si le hacemos un trabajo así prolongado, lo que cuesta corregir. Entonces hay que diseñarlo que también ustedes al mismo tiempo pueden mirar esa práctica y van a decir, bueno, conviene o no conviene de esta manera. Y tiene que ir cargando también su presentación para que yo le pueda conocer. Quién sabe, en corto tiempo podemos también tener la posibilidad de conocernos como colegas. Entonces, todos esos espacios de comunicación son importantes. Así que bienvenidos todos. La clase todavía no está cargada casi porque tuvimos un pequeño inconveniente en cuanto a la creación. Entonces, en la semana, empezando para el lunes, tendríamos ya la parte completa para que ustedes puedan también mirar. De momento lo que hay, el foro de presentación que ustedes también van a responder y la clase uno que clase uno yo le llamo, pero son más bien así enlace que nos lo vamos a revisar de acuerdo a las orientaciones temáticas que también se nos presenta la guía didáctica, que la guía didáctica tampoco todavía está en el... Entonces, ustedes lo que van a hacer hoy es acompañarme en el proceso. Vamos a revisar el concepto de educación, un poco los tipos de educación. Vamos a hablar de los pilares de la educación y también vamos a hablar un poco de lo que implica el currículum en sí, en cuanto a su definición. Ahora, si ustedes manejan los datos, no hay ningún problema. Van a tomar como un repaso. Y si no lo conocen todavía, entonces va a ser una experiencia nueva. Entonces, estos temas es lo que vamos a tratar hoy. La educación, concepto, su importancia, evolución, tipo de educación, pilares
establecidos por la UNESCO y niveles educativos en el Paraguay. Este último vamos a decir todavía a modo de mención, pero no está documentado. Y para iniciar entonces me gustaría reflexionar con ustedes. Son 5 aspectos que necesito que miren y vamos a ir viendo por partes. Y eso vamos a reforzar con los enlaces que tenemos también en la siguiente diapositiva. A ver, Adolfo, adelante. Todo bien. Ya, la verdad que no veo ninguna solicitud. Porque tengo la cantidad máxima también que puede. Y acá estamos 18 nomás todavía. 17. Sí. Gracias a vos. Entonces miramos primero educación. Después justifica la importancia de la educación. Describa los tipos de educación, pilares educativos o pilares de la educación también, como se le dice. Hay un documento que escribió Jacques Delors que se llama La educación en sí era un tesoro, que en Paraguay al menos se usó como principio de la reforma educativa. Y por último, identifica los niveles educativos en el Paraguay. O sea, me gustaría hacer este inicio. No hace falta que en orden que se presenta, sino lo que ustedes consideran importante, entonces toman como para responder. Levanta la mano, le cedemos la palabra y le escuchamos. Gladys, adelante. Buenas tardes, Gladys. Adelante. Sí, excelente. Y también vamos a ver por qué se llama pilares, ¿verdad? Se llaman pilares. Adolfo, sí, así mismo. Excelente. Entonces también las especificaciones que uno, probablemente cuando hablamos de educación superior, lo que a ustedes les interesa en ese momento, entonces eh, también se puede mencionar lo que son universitarias y no universitarias. Ustedes se están preparando para enseñar, en caso que ya enseñen, entonces para perfeccionarse en la universitaria. También están los que se llaman institutos superiores, que también pueden otorgar títulos de licenciatura, maestría, doctorado, porque la formación no es que vamos a hablar de que tiene un fin, siempre es un proceso. Uno no puede decirlo yo hasta acá no me puedo estudiar. Hay siempre como un desafío personal, como también puede ser como pensando en el otro que se está capacitando y yo me detuve hace tiempo. Entonces, si es que pensamos también avanzar en nuestro proceso de formación y autorrealización, entonces tenemos que formarnos. Por esa razón es muy importante también
la oportunidad muchas veces lo que ha generado la pandemia, ¿verdad? Porque muchos no pueden estudiar de forma presencial por el tema de tiempo. Sin embargo, la parte virtual nos permitió también seguir muchos cursos y cuando volvemos a lo que comúnmente llamamos normalidad, entonces ahí ya estamos en condiciones de afrontar cualquier desafío que se nos presenta. A ver, ¿qué más podemos responder acá? Me respondieron ya cuatro, el 5. Daisy, adelante. Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. Va bien, sí. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Sí. También uno puede apropiarse de su propia definición, ¿verdad? ¿Qué es la educación, verdad? O por qué queremos educarnos. Siempre también vamos a ver como algo positivo. Cuando uno dice lo que educado es, perfectamente yo sé que se está hablando de algo positivo. Sí, sí, así es. Sí, claro. Y también ya mencionaste la importancia de... Lo mismo también resulta así como un desafío también pensarlo, ¿para qué yo me voy, por ejemplo, a una institución educativa para seguir formándome? O sea, que, ¿qué aspecto de la educación yo tomo, por ejemplo, para una decisión de seguir maestría, doctorado, por ejemplo? Siento que hoy día hay muchas oportunidades. Eh, claro, claro, y entonces justamente esto genera lo que se llama el capital social. Y el capital social es el grado de confianza que se tiene en una sociedad. Entonces, cuando hay confianza, o sea que cuando hay educación, hay confianza. Perfectamente uno puede también sacar su conclusión sobre los países que están en vía de desarrollo. O sea, muchas veces, ¿por qué no hay confianza? O si tuviéramos causa-efecto, no hay educación, por eso no hay confianza, o porque no hay confianza, o porque hay corrupción, porque no hay educación. Entonces, toda reflexión es importante en ese sentido. Y si la educación solamente va a ser teórica, entonces no sirve. Eh, Tiene que ser teórica o práctica y pensado en los beneficios de los demás. No es una cuestión que yo voy a estudiar didáctica para colgar mi título en la pared, sino estoy pensando mejorar mi desempeño en beneficio del estudiante que en algún momento puede estar en mi clase. Esa es la idea que tenemos que tener con respecto a la formación continua. Eh, y se basa justamente en los valores, esos principios que nosotros muchas veces queremos cuidar para que permanezca.
Y en otro caso también tenemos esa confrontación de las ideas porque no todos pensamos diferente, o sea, todos pensamos diferente. Se respondió entonces los 5 puntos, pero si hay alguien que quiera hacer un redondeo, una síntesis, podemos escuchar. O me pueden también contar alguna experiencia para seguir avanzando. ¿Por qué? O sea que podemos escuchar dos respuestas. ¿Por qué ustedes estudian didáctica superior universitaria? O sea, uno puede apropiarse. ¿Por qué yo estudio didáctica superior universitaria? A ver, a ver. Sí, importante, sí. Porque lo bueno es que cuando uno hace la consulta, tenés didáctica, te preguntan así. Entonces, si uno estudió, está para responder con un sí rotundo, ¿verdad? Y si esa es una condición, por ejemplo, para eh, acceder a un trabajo importante, más todavía. Porque cada quien, también a medida de su posibilidad, quiere mejorar su situación laboral, su condición. Porque un ambiente estable, un ambiente seguro, donde los estudiantes dan toda esa respuesta, entonces esa es la búsqueda que tenemos cada uno. Y sí, sí, sí. Así mismo. Y en la medida también depende de la comprensión que cada uno tiene de la función que desempeña. El- Siempre también uno tiene que pensarlo si a mí me gustaría estar en una clase donde el profesor soy yo. O sea, me puedo poner en lugar de un estudiante y es como que me estoy mirando a mí mismo. Y si hay algo que ajustar, tenemos que también ser abiertos en hacer ese tipo de trabajo interno. No siempre uno va así de entrada ya va a lograr todos esos propósitos, sino cuestión de práctica cotidiana, cuestión de práctica de lectura. La prioridad en ese sentido es muy importante, porque si yo quiero ser un buen estudiante, quiero ser un buen docente, siempre voy a poner en primer lugar esa actividad.
Ahora, si yo solamente de relleno voy a hacer esa función, entonces tampoco va a funcionar. Podemos comparar con el deporte. Si yo no soy un deportista de cualquier tipo de modalidad y si no hago mi práctica, en el campo de la práctica no voy a poder funcionar. Y lo mismo también pasa por la docencia. Se puede comparar con la medicina, pero si yo no manejo ningún objeto y una cirugía, y la cirugía más importante es la que trabaja por la mente del ser humano. Y no solamente en las escuelas, ni colegios, ni universidad, sino en todos los niveles es importante esa dedicación, porque el estudiante sabe leer la intención o la motivación que tiene el docente, o el profesor, como muchos llaman. Y juega un papel importante el conocimiento, pero juega un papel también demasiado importante el tema de la actitud del docente. Cuando lo hace con ganas, con motivación, así eso me parece algo que no todos tienen, pero se puede trabajar. A ver, José, levanta la mano, José. Todo bien. No, sí, por esa razón también hay, si ustedes lo estudiaron alguna de pedagogía, van a encontrar los tipos de docentes. Entonces, nuestra práctica tiene que orientarse hacia lo que a mí me hace sentir bien y lo que al otro le hace sentir bien. El buen trato, por ejemplo, no hace falta que sea un niño, ni adolescente, ni adulto, sino tiene que ser parte de mi ser. Del... Ahora el estudiante, finalmente el que va a elegir si continuar o no. Pero el docente no tiene que ser el que le cierre el camino con su actitud, por ejemplo, o con conocimiento, así que muchas veces solamente para mí, como bien dijo también José. Adolfo. Así es. También una técnica que funciona, por ejemplo, tenemos esa experiencia negativa a veces. Entonces yo tengo que hacer lo contrario a eso que a mí me disgusta. Y no es cuestión de gusto solamente, sino algo generalizado. El tema del trato no creo que alguien esté de acuerdo con un trato no agradable, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer lo contrario. Lo, Cuando seamos docentes, y sin importar que uno sepa mucho, lo, por ahí los títulos y cartones no quedan detrás de la condición humana,
porque nuestra misión no es, por ejemplo, acumular cartones, sino acompañar al estudiante en su proceso de formación. Está muy bien y importante también lo que dice. Entonces, vamos a ver qué nos trae. Acá hay 4 enlaces que vamos a mirar. Primeramente, entonces, las definiciones más importantes de educación que ustedes tendrán a disposición. Los autores así conocidos como Aristóteles, que nos dice que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético, que siempre nos habla del justo medio. Entonces, esa es la condición en la que también nos tiene que ubicar según él. Y hay varias definiciones acá en ese, que ustedes también en su momento libre van a poder hacer un repaso, sacar su opinión. Por ahí estamos de acuerdo con uno, menos con otro. Así, entonces hay definiciones un poco más largas, otro más reducido, así por ejemplo, Comte nos dice, Augusto Comte, la educación es la manera de aprender a vivir para otros, por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad sobre la personalidad. Esta expresión lo vivir para otros, lo que estábamos diciendo. Sí, y también en el ámbito pedagógico, entonces hace esa incursión. A veces para muchos va a ser muy acertado, para otros es revisable. Pero este tema de aprender a vivir para otros, me parece que es una cuestión holística. No creo que alguien tome de forma negativa. Sí. Dante nos dice el objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. Siendo que la eternidad no es un concepto terrenal, igual utiliza porque en la memoria, o en la memoria de las personas también vive o sigue viviendo la persona que es educada. La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Otra definición, Dilthey nos dice, la educación es la actividad planeada por la cual los profesores forman la vida anímica de los seres en desarrollo, porque pasa por el tema también del trato, acá que estábamos hablando, porque la medida también que yo soy amable con mi estudiante, entonces también mi estudiante eso van a tener como una compensación o como una correspondencia. Emilia Durkheim, la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. Todo es para volver a leer, tomar así por parte y entender también en la medida de lo posible las intenciones que han tenido cuando han hablado de esto, del momento también de la educación, porque también tiene una evolución. La valoración que se tiene lo del año 1800 no es lo mismo que el año 2020, por ejemplo. García Oz, la educación es el perfeccionamiento intencional. En el caso de ustedes,
de las potencias específicamente humanas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres educables. Si aparece un ser no educable, no tendría esa posibilidad. En cambio, nosotros sí somos seres educables y por eso podemos alcanzar niveles altos. Y fíjense, Herbart nos dice: la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Y ya sabemos también la metáfora que representa esto, a qué tipo de construcción o edificación se refiere. Quizás ustedes también, así cuando hacen su autoanálisis y en la medida que van formándose, sienten o sea, tienen esa sensación de que puedo ser más útil cada día porque me estoy formando. Y sin ser egoísta en ningún sentido, sino me estoy formando para servir a los demás. Kant nos dice: la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Porque siempre también somos perfectibles, entonces en la medida que nos vamos formando alcanzamos un grado. Y vamos sumando el que sabemos, y como le dije ya, pues no hay un punto culmen de la educación. No podemos decirle a alguien: hasta acá te puedo educar, después ya no. Sino siempre es un proceso. Como también así el aprendizaje. Decía un pensador que el ser humano envejece cuando piensa que ya no es educable. Y en la medida que cree en la educación, entonces sigue creciendo. Porque no se refiere a una edad cronológica, sino al modelo también de motivación que uno pueda tener. John Locke también: la consecución de un alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la educación. Que también por el momento que vivió habla en ese sentido. Quizás las personas que no se enfermaba con facilidad eran las personas que también se formaban académicamente. Marañón: la educación es una superación ética de los instintos. La educación tiene por objeto hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. Otra definición: Ricardo Nassib, que también escribe un libro de pedagogía, también define, y él ahí ya trabaja con heteroevaluación, autoevaluación. Nator nos dice: significa producir recto crecimiento mediante cuidado y tratamiento adecuado. Platón: educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Spencer: la función de educar es el proceso de preparar al hombre para la vida completa. Y hay que ver la vida completa cómo es. Porque la educación, si bien se puede impartir, no se puede delegar. No es lo que uno estudió toda su vida y cuando se va a morir no va a decirle a su hijo mayor: vení, yo te heredo mi formación. Lo que va a hacer es permanecer con ese ser también la formación que ha tenido. Y vive en la memoria de la gente como algo positivo. También habla del punto, así la educación como perfeccionamiento, que un poco de pedagogía que también uno puede leer, por ejemplo, para pensar, reflexionar un poco. Hasta ahí, si tienen alguna opinión, podemos compartir. Mirando este término, la intencionalidad. Tiene que haber una intención. Ustedes pueden ponerse como ejemplo. Ustedes podían no inscribirse a esta especialidad
y podía estar haciendo otra cosa, pero a cambio hicieron el esfuerzo y están acá. Sí, y siempre un paso a paso, que no, como decían los griegos, tiene despacio pero sin pausa. Fíjense que en el ámbito, sí, lo que le decíamos que en el ámbito académico también no solamente es intención, a veces eso hay que acompañar en forma diaria. También se puede decir que es algo específicamente humano. Y todo esto entonces son las ideas que también podemos tener a partir de este documento. El concepto de educación. Después tenemos el otro enlace que también ustedes ya dijeron, pero vamos a mirar para confirmar. Tipo de educación: formal, informal y no formal. Acá también una definición de educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad en la que pertenecen. La definición de educación. Acá hay más también. Es el paso al progreso, una idea que podemos cultivar. Tipos, entonces tenemos la educación formal. La educación formal es lo que tenemos y lo que propone un gobierno, en nuestro caso, complementado a lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, en ese ámbito se ubica lo que es la educación formal. Responde a una política educativa de momento. También nos trae los ejemplos, las características. Por ejemplo, cuando vamos a mencionar características, está planeado y deliberado. Tiene un sistema de clasificación cronológico. El niño es enseñado por los maestros. Las ventajas, especialmente nos presenta un orden y hay una garantía de que es válido lo que se está haciendo. Como así también tiene desventajas. La informal, también como ya se adelantó, puede consistir en que un padre le enseñe a su hijo a preparar una comida o montar en bicicleta. Es también un aprendizaje, pero no está dentro de lo que es formal. Algunos ejemplos: no tiene un plan de estudio definido. Por ejemplo, en el cuestionario, por ejemplo, si a usted le sale algo así, ustedes ya van a saber a qué se refiere. Si yo no le pongo la educación formal es un proceso de por vida de forma natural, ustedes ya saben que es falso. También por eso es importante volver a mirar, a repasar todo esto, la ventaja, desventaja. Y la educación no formal incluye la educación básica de adultos, la alfabetización de adultos o la preparación para la equivalencia escolar. Sí, no son sinónimos, son otra cosa. Tenemos acá tres clasificaciones: la formal, la informal y la no formal. La no formal es la privación, no es lo que propone así en forma directa en un sistema educativo el gobierno, pero a la larga también responde a lo mismo. Por ejemplo, la educación de adultos no hace el mismo ritmo, pero al final recibe también el reconocimiento que si nos ponemos a comparar, le va a habilitar, por ejemplo, para estudiar una educación superior.
aparece como un requisito. Y la informal sí es independiente de todo esto. Así como los padres, así el ejemplo que le di, un papá le enseña a su hijo, le va a montar una bici. Y así, cuestiones que no está dentro del plan curricular o plan de educación, entonces todo lo que se enseña y se aprende, entonces se ubica en el plano informal. Son tres tipos. También es importante que ustedes sepan que los planteamientos que yo haga siempre va a estar basado en los documentos que yo comparto con ustedes. No voy a referirme a otro documento. Ventaja, desventaja, en todos los casos. Y también una página interesante que se puede usar para otras cosas. O sea que hay más información acá. Que uno puede, si por ahí también le interesa, entonces puede trabajar. Después tenemos el que habla del... Este menciona 5 pilares, así también como dijo ya una estudiante. Pero el quinto pilar en este documento es diferente de lo que se dijo. Yo le mencioné, hay un documento que se llama La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors. La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar en él. Y los pilares, en principio, 4 pilares que son estos. Pero esto de arriba son los 4 pilares, después se agregó transformarse. Pero eso no reina en el Paraguay, porque en Paraguay se agregó lo que es aprender a emprender. Saber, hacer, convivir, ser. Son los pilares así iniciales. Y de acuerdo a eso también uno entonces puede reflexionar. Que hay una diapositiva también que se puede compartir. Los 5 pilares como para profundizar. Aprender a conocer, el primer pilar. Aprender a hacer. En cuanto a conocer, Fernando Sabater nos dice: la educación debe formar ciudadanos, no empleados. Y la connotación de la palabra ciudadano es sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, también esa comprensión es importante. Aprender a hacer, aprender a vivir juntos. La convivencia es muy difícil. El hecho de tener empatía, como ustedes dicen, practicar la tolerancia, el respeto y todos los valores para que esta capacidad o este pilar podamos lograr. Y aprender a hacer. Hay uno que es a hacer y este a ser. En este caso, la parte de la dignidad humana y el hecho de convertirnos en personas en forma cotidiana sería la misión más importante. Nuestra condición del ser humano en sí. Porque si nosotros definimos la palabra persona, por ejemplo en sociología, vamos a entender que es un ser que vive mediante, para y con los demás. Y si a mí no me interesa el bien de los demás, entonces no pueden llamarme persona. Entonces uno mismo puede hacerse la consulta y decir: a mí me interesa el bien de los demás, y si no me interesa el bien de los demás, entonces no soy persona. Y si a mí no me interesa el bienestar de la persona, no puedo ser docente. ¿Por qué? Porque la docencia, en cierto modo, es una labor que requiere de mucha dedicación, y hasta se puede decir lo que es una cuestión filantrópica, como la medicina. Si yo no tengo aprecio al género humano, entonces
tengo que volver a pensar en otra profesión. Y lo que agrega este documento, aprender a transformarse uno mismo y la sociedad, que también es importante conocer. Entonces uno con su cambio personal también lo está haciendo por los demás. Es también seguro que conoce usted la página web del maestro. Tiene muchísima información, tiene materiales acá arriba, ustedes pueden mirar. Hay libros, videos, así, todo en el ámbito así académico que uno puede revisar. Y el último enlace tenemos lo que hace referencia al currículum. Así brevemente para entender también de dónde viene la palabra. Currículum procede del latín cursus, curso, carrera, acción de correr. Y correre, correr en el estadio, recorrer, navegar. Por ejemplo, en Roma, entonces, esos pequeños carros que hacían competencia, se les decía de esa manera. Pero hoy día, entonces, se inserta en el ámbito académico. Justamente el tema de Roma. Y también nosotros que hoy día hablamos del currículum vitae. Nuestra historia académica que ponemos en un documento entregamos para buscar trabajo. Entonces, el recorrido que tenían que hacer las personas para cumplir un objetivo, en ese sentido, ese sentido tenía la palabra currículum. Acá está el currículo, conjunto de honores, carrera, lograr un objetivo, lograr un triunfo. En el ámbito actual, currículum vitae y currículo en el ámbito también que la formación que uno pueda alcanzar. La Edad Media, ahí las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, se consideraban entonces como parte del proceso de formación. Trivium tenemos ahí la retórica, gramática, dialéctica. Solo a modo de referencia, no es para aprender esto. Quadrivium, astronomía, geometría, aritmética y música. Lo que son denominados 7 artes liberales. O sea, así se empieza a organizar inicialmente lo que es la vida académica. Como ahí ya hay profesor, ya hay seguidor, discípulo. Entonces eso es lo que en el siglo XVII también se usa la palabra currículum para referirse a los cursos regulares de estudio, selección de contenido y el orden para clasificar los saberes de la enseñanza se podía usar en ese sentido, en ese orden. Y así, mucha parte o mucho contenido que implica el orden académico que también se debe entender de esa manera. Entonces el currículo se vuelve un orden a través de la regulación del contenido. Y esto tiene su complemento. En 1914 ya Franklin Bobbitt considera que la escuela es como una fábrica. El famoso, la marca Fordismo, y debe dar respuesta a lo que la sociedad les demanda. Pensamos igual todavía. La pregunta que nos plantea, ¿verdad? Tyler considera como el primer agente de clasificar también la historia del currículum o evaluación. Nos hace también algunas consultas de acuerdo a lo que es el propósito de la escuela, porque ahí se concentra la formación de los estudiantes. Y así, objetivo, contenido, metodología, evaluación, que también siempre en nuestra práctica nos lo vamos a considerar. Si no tenemos en cuenta estos pasos, entonces es muy difícil de pensar en una enseñanza que corresponde. Está el método tileriano, que no es nuestro propósito al menos todavía, sino solamente a modo de referencia vamos a ver. De la misión de los docentes es desarrollar
fiel y efectivamente lo especificado por el diseño que viene desde arriba. Lo que nosotros llamamos comúnmente método tradicionalista. Evidentemente que hay crítica al modelo. Hoy día se trabaja por competencia, en ese sentido se trabaja por objetivo, en función de lo que entiende el docente y no en función de lo que le favorece al estudiante en cuanto a su aprendizaje. Hilda Taba, sigue un poco la escuela, pero algunas reformulaciones, alguna actualización de lo que ha sido su antecesor. Está John Dewey. También ya dentro del ámbito de la pedagogía y la didáctica ya se va más hacia el constructivismo y otros agentes que también nos sirven a nosotros para poder tener como referencia en cuanto al modelo de enseñanza-aprendizaje. Y así varios de ellos que también van colaborando para que la educación tenga un formato como debe ser. También conocido, Jiménez Sacristán, nos hace estudios ya mucho más profundos en cuanto a la forma de desarrollar la clase y entonces a modo de información. Y eso es lo que le traigo así como propuesta 1, así como le indiqué también, va a depender del momento que aparezca el formulario o el cuestionario para que ustedes puedan usar eso como documento. A ver, si ya está Gladys, ya está en la plataforma. Pueden revisar. Lo que yo puse son los enlaces. Así no le puse el documento completo. Ustedes tienen que hacer, entonces abrir cada enlace para ir revisando. Para no cargar demasiado. Y en la medida de su interés, entonces van revisando. De hecho que hay muchísimos documentos que uno si busca va a encontrar también. Porque todos son documentos extraídos de internet. A ver, ¿alguna consulta? A ver, ¿alguna apreciación, consulta, comentarios? Está bien. Gracias a ustedes por participar también y es lo que enriquece un poco el trabajo también de un docente cuando el estudiante se involucra y lleva adelante el proceso. Ese punto, así inicialmente aparece en un libro que se llama La educación encierra un tesoro. El autor se llama Jacques Delors, o sea que son colaboradores así que escriben en revista. Y ahí surge la idea de los pilares de la educación. Entonces cada sistema educativo de cada país también lo toma eso como una referencia. En el caso nuestro, la reforma educativa que se implementó en la década de los 90 también lo utilizó y le agregó, así como ya dijo alguien acá en clase, le agregó aprender a emprender. En el documento que yo compartí con ustedes está transformarse. O sea que me tengo que transformar para transformar mi entorno. Es lo que es importante. Dale. A ver, Alfredo, ¿qué dice? Sí, está bien el tema de ciudadano que implica sujeto de derechos y obligaciones. O sea que si también enseñamos los derechos, tenemos que enseñar las obligaciones o al revés. Y ahí está la educación presente.
Sí, sí tendrán, pero se va a ampliar un poco más por la demora también que ha tenido la plataforma en crearse. O sea que puede ser que tenga el mismo tiempo también que la clase 2. Como mínimo hasta el lunes tendrán tiempo para entregar en caso que yo publique. Y eso yo le voy a comunicar en la plataforma para que puedan saber. Sí, se puede. Le voy a escribir acá. Sí, es exactamente. Le pongo el correo, Natalia. También el correo personal. Entonces cuando yo tenga la tarea lista, de hecho que cada quien que entre va a encontrar la plataforma y va a haber un tiempo prudencial en esta tarea uno al menos para presentar, por la razón que ya le mencioné. Y el lunes entonces vamos a iniciar a las 6:30. Y este tiempo va a durar. Hoy tardamos un poquito más por el 23 horas. Entonces, así 1 hora, 1 hora 10 lo que vamos a estar. Y gracias a todos por la participación y nos reencontramos entonces el siguiente lunes. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Hasta luego.